se basa en Deuteronomio 4. Es el segundo mensaje de esta serie titulada No olvidarás. No olvidar. ¿Por qué no olvidar? Porque Moisés hizo esto con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel era un pueblo olvidadizo, tenía memoria corta. Se olvidaban de las bendiciones de Dios fácilmente. Y Moisés se tomó la molestia, pero no la molestia, sino su tarea y su responsabilidad como líder de recordarle al pueblo las misericordias de Dios. En Deuteronomio nos dice muchas cosas. Hay muchos no olvidarás, no olvidarás, no olvidarás, continuamente. Y vamos a mirar muchos de estos no olvidarás para nosotros. Es bochornoso cuando algo se nos olvida. Y momentos cruciales. En una ocasión a mí se me olvidó el nombre de unas personas. Me pidieron que orara. Personas que conocía, eran familiares. Y cuando voy a orar se me olvidan los nombres. Como si se borraran de la mente. Y yo orando y tratando de evitar decir nombres. Bendice fulano, fulana, pero sin el nombre. Se escuchaba un poco extraño, porque era genérica la oración y había cosas específicas. Cuando termino de orar, volvieron todos los nombres. Cosas que pasan. Y eso es bastante bochornoso. Uno no quiere pasar por eso. Pero hay cosas que olvidamos que son más cruciales que eso. La semana pasada yo estaba aquí orando y tengo mi iPad aquí y tengo el mensaje y tengo la presentación. Y cuando abro el iPad recuerdo que había olvidado grabar la presentación en el iPad. La tenía en el teléfono. Entonces la abro en el teléfono en Google Drive, empiezo a leer. Mientras oraba, ¿qué hacía? Configurando el iPad para que se conectara al Wi-Fi, al hotspot del teléfono, orando. Habilité el hotspot. No estaba el password del hotspot. Tuve que buscar el password del hotspot en el teléfono, pero no lo recordaba, para ponerlo aquí en el iPad que no estaba configurado. Después que se configuró, abrir Google Drive, bajar el mensaje y poder verlo aquí de forma apropiada mientras daba el mensaje, porque en el teléfono es muy pequeño. Por olvidar grabarlo antes en el iPad. Todo ese proceso mientras oraba, y ustedes me veían quizá que yo alargaba la oración. Y se van a dar cuenta, pero estoy aquí haciendo 4 cosas técnicas mientras oro. Y decía, Señor, perdóname que estoy orando y mirando todo esto. Pero olvidarse tiene esas consecuencias. Ahora, olvidarnos de las cosas cruciales, las misericordias de Dios, la bondad de Dios, tiene consecuencias mayores. Y entonces, ¿qué quiero decirles? No olvidemos lo crucial. Moisés sabía que el pueblo no podía olvidar lo crucial, lo importante, lo que era esencial para el pueblo. Qué interesante, porque la Biblia nos advierte vez tras vez, y es necesario tener recordatorios que nos ayuden a no olvidar lo que es importante. Y en esta serie, No olvidarás, basada en este libro de Deuteronomios, quiero que veas esta idea, porque también si haces tú, ¿verdad? Esto solito no es lo mismo, vamos a hacerlo juntos. Y si quizás si lees el libro de Deuteronomio en tu casa, puedes ver la secuencia, ¿verdad? De estos pasajes. Pueden leerlo juntos mientras estamos en la serie. No creo que sea una serie muy larga. Deuteronomio es el último libro del Pentateuco, ¿verdad? Los primeros 5 libros de la Biblia. Aceptado que está escrito por Moisés o fue escrito por Moisés. Y toma su nombre de la palabra griega que quiere decir segunda ley. Porque Moisés repite por segunda vez la ley de Dios en este libro. Recordemos entonces que el pueblo había sido liberado de la esclavitud de Egipto en este momento. ¿Por medio de qué? De muchos portentos, grandes proezas de parte de Dios, a través de su siervo, ¿quién? Moisés, algún líder que tiene que estar allí. No tiene que ser Moisés, pero en este caso era Moisés. Sin embargo, el corazón duro del pueblo trajo como consecuencia que casi toda esa primera generación que salió de Egipto muriera en el desierto mientras iban a la tierra prometida. Y se recuerdan, solo Josué y Caleb quedaron de toda esa generación. Hay arqueólogos y estudiosos que han negado la existencia de Josué. Qué bueno que hay arqueólogos que han encontrado evidencia de la conquista de Canaán por parte de Josué. Decían que era Josías, que era un invento, que eran novelas, hasta que se encuentran con la evidencia arqueológica que muestra que Josué sí existió. Ahora, ese es un tema para otro día, más académico. Pero queda esta generación de Josué y Caleb. Ni el mismo Moisés iba a poder entrar a la tierra, aunque fue un gran líder, no se le daba la oportunidad. Ustedes saben por qué, por su orgullo, en un momento. Pero ahora estaba una segunda generación, es decir, los descendientes de esa primera generación que vio las plagas de Egipto y el Mar Rojo dividiéndose, ¿verdad?, de par en par. Así que era necesario hacer ciertos recordatorios y advertencias a la nueva generación para que no cometiera los mismos errores que sus antecesores y que habían causado que se quedaran en el desierto 40 años. Por eso, un pueblo que estuvo 400 años cautivo, luego 40 en el desierto, eso es mucho tiempo, 400 en Egipto. Algunos siguen diciendo, es mucho tiempo, es ficticio. Yo le creo a la Biblia. Pero
Por eso escuchamos en Deuteronomio en varias veces la frase, cuida de no olvidar. Recuerda que no te olvides de. Es un libro de referentes, de recordatorios de lo bueno que Dios ha sido con el pueblo, cosas importantes. En fin, el libro de Deuteronomio va a ser un recordatorio constante para que no olvidemos las cosas importantes nosotros, tampoco nosotros. Estas cosas que son olvidos más graves que recordar la fecha de aniversario, que es bastante grave. Cuando se te olvida el aniversario y no llegas con un regalo, es bastante grave. O el cumpleaños, bastante grave, pero esto es más grave. Esto es peor. Son olvidos que tienen consecuencias. No es lo mismo que no pagar una cuenta o una cosa a la otra, ¿verdad? Que también es grave. Tienen que ver con tu relación con Dios. No es lo mismo no pagarle a Luma y que te corten la luz que olvidarte de las bendiciones de Dios y afecte tu relación con Dios. ¿Verdad? Muy distinto, mucho más grave. Y la primera cosa que debemos estar atentos para no olvidar es precisamente la misericordia de Dios. Cuando te vaya medio, ¿verdad? Las cosas no van bien. La misericordia de Dios, recuerda esto. El pueblo de Israel y nosotros somos exhortados aquí. Este día, hoy, a recordar siempre, a tener siempre presente la misericordia con la que Dios ha actuado para con nosotros. Me hubiese gustado tener más gente aquí de los que han estado en esta iglesia, porque el recuento viene de muchos años. Yo llevo 21 años aquí y voy a tratar de ser breve. Somos llamados a no dar por sentado las bendiciones que recibimos, sino a siempre reconocer que somos lo que somos, tenemos lo que tenemos solo por la misericordia de Dios. Ayer decía la fidelidad, el domingo pasado, pero ahora es la misericordia. Y decimos en este día, solo por su misericordia gozamos de una relación con Dios. No es nada en nosotros, sino solo por su misericordia, la que nos tiene donde estamos, espiritualmente y físicamente. Estamos vivos por la misericordia de Dios. Tenemos perdón y gracia por la misericordia de Dios, salvación por la misericordia de Dios. Estamos en este lugar por la misericordia de Dios, en esta tarde. No es nada de nosotros. Toda la gloria, alabanza, confianza y obediencia son para Él y deben ser para Él. Y Moisés en el capítulo 4 de Deuteronomio está dirigiendo una especie de sermón, como una predicación, como las nuestras. Es un discurso en aquel momento persuasivo a la nueva generación. ¿Y qué le dice la nueva generación del pueblo de Israel? Haciendo un recuento de todo lo misericordioso que ha sido Dios para con su pueblo, aun cuando estos se han portado con queja, desconfianza e incredulidad muchas veces en Deuteronomio. Eso se está allí y en Éxodo también. Y está advirtiendo firme, pero cariñosamente. Firme, cariñosamente. Lo siguiente. A esta segunda generación, de la importancia de tener siempre en cuenta su misericordia, todas las bendiciones que han gozado por ser el pueblo del Señor. No se olviden, le está diciendo Moisés. Jamás se olviden. Dice, pero tengan cuidado. Esto está en Deuteronomio 4, 9 al 10. Presten atención y no olviden las cosas que han visto sus ojos. No olviden, ni se las aparten de sus corazones mientras vivan. Es más, cuéntenselas a sus hijos y a sus nietos. Así que ya tenemos algo que contarle al nieto que viene, Vilma, a Timoteo. Dice aquí. Cuéntenlas. Bien. Y cuando ustedes tengan nietos también, y si tienen hijos. Ahora, el día que ustedes estuvieron contra el Señor, su Dios en Horeb, ¿verdad? Estuvieron allí, Él me dijo, convoca al pueblo para que se presente ante mí y oiga mis palabras, para que aprenda a temerme todo el tiempo que vive en la tierra y para que enseñe esto mismo a sus hijos. Y hay que prestar atención para no olvidar nada de lo que hemos vivido con nuestro Dios, misericordioso. Sino hay que llevarla siempre, ¿verdad? En nuestro corazón. Dice allí, el tener presente estas bendiciones. ¿Qué va a lograr? Pues que no podemos dar por sentado al Señor y que se vuelva algo tan familiar la bendición de Dios y tan cotidiano la misericordia de Dios que dejemos de asombrarnos de su amor, de asombrarnos de su bondad, de asombrarnos de su paciencia, de asombrarnos de su misericordia. ¿Amén? ¿Te asombra la misericordia de Dios todavía? ¿Te asombra la fidelidad de Dios y su amor? ¿O dejó de asombrarte ya? Si te dejó de asombrar, hay que buscar un referente. Quizás a veces mirar al pasado. Debemos mantener siempre presente lo que ha hecho por ti, por mí, la iglesia. ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? ¿De dónde te ha sacado? ¿Cómo te ha bendecido? ¿Qué cosas has visto? ¿Qué han visto tus ojos en relación al Evangelio en tu vida y en tu familia? Piensa en todo eso. Y como ves,
Esto no queda con nosotros, esto se lleva a la siguiente generación. Cuéntaselo a tus hijos y a tus nietos. ¿Y cómo hemos estado siendo intencionales? Ayer pensaba en esto y decía, el primer libro que va a tener Timoteo lo puso Valerie en su playlist, en su shopping list ¿sabes? Su shower, un shopping list en Amazon. Así que se hace ahora. Y veo el shopping list y veo en Amazon, el primer libro, el Evangelio, para el niño desde la cuna hasta adelante. Ese es el que voy a comprar. Es el primer libro que le voy a regalar. Lo mando a buscar para que le llegue. ¿Por qué? Porque quiero que pasar esto a la próxima generación. Yo no quiero que se quede y se muera conmigo, la fe que tengo. No quiero que se muera con Valerie cuando llegue el tiempo. Quiero que pase a la próxima generación. Porque esa es la intención de Dios y es el deseo de Dios. Le regalé otras cosas prácticas. Obviamente, no solo un libro. Sería como muy tacaño de mi parte. Ahora, ¿qué sucede entonces? La palabra. Pasarle a los nietos. ¿Cómo hemos estado siendo intencionales? ¿Cómo la siguiente generación está siendo expuesta al testimonio vivo del Evangelio, siendo real en la vida diaria a través de lo que nosotros hacemos y decimos también? Esto es algo bien importante que no debemos olvidar. Olvidar la misericordia de Dios sería algo fatal para ti y para mí, porque enseguida comenzamos a llenarnos ¿de qué? De esa cuestión del orgullo y la vanagloria, como si yo lo merezco. Comenzamos a pensar que somos lo que somos y tenemos lo que tenemos solo porque nosotros mismos y nuestros esfuerzos humanos nos lo dieron. Y empieza el problema. Pero nada podía estar más lejos de la verdad para el pueblo de Israel. La verdad es que solo por su misericordia, la de Dios, gozamos de una relación con Él y de todas las bendiciones que le acompañan, materiales, espirituales, todas, relacionales, físicas, todas las que tú tienes, provienen de la misericordia de Dios. Amén. Amén. Definitivamente hemos tenido mejores momentos en la iglesia como iglesia. Yo no lo digo que no lo tapo con la mano. Mayor membresía, tal vez más ingresos. En el presente pasamos por un momento difícil. Menos personas. Ha mermado la membresía, menos recursos para hacer las cosas. ¿Y cómo podemos lidiar con el hecho de que no nos vaya tan bien? Tal vez encontramos en la sabiduría de la palabra de Dios, en el libro de Eclesiastés, por ejemplo, algo para lidiar con el hecho de que no nos vaya bien, de que estemos en tiempos difíciles. La palabra nos dice, no añores viejos tiempos. No es nada sabio. ¿Por qué no es sabio? Porque si lo hacemos nos quedamos estancados en el pasado. Cuando hacemos esto, las cosas no nos van bien y añoramos volver al pasado. Pensamos que las cosas deberían ser como antes y pensamos que queremos volver a las glorias pasadas. Pensamos erróneamente que todo era mejor antes. El cielo era más azul, las nubes, y había arcoíris. Bueno, no siempre es cierto. Si recuerdan, teníamos un templo más pequeño, con fallas estructurales, que se le colaba el agua. Y estuvimos muchos años en un lugar muy pequeño que algunos consideran peligroso, que yo no tuve, gracias a Dios, problemas mayores allí, ni ustedes. Pero no era ideal. Y entonces, no, que antes era mejor. Bueno, había más personas. ¿Cierto es falso? ¿Cierto es? No es falso. Más bien sigo adelante, decía Pablo, trabajando. Me olvido de lo que queda atrás y me esfuerzo por alcanzar lo que está adelante. Miren Pablo. Y la meta que él tenía era ser como Cristo. No era una meta pequeña. Parecerme más al Señor cada día. El apóstol Pablo deja claro, me concentro en el futuro, lo que Dios tiene para mí, no en el pasado. En la meta, no en la salida, tengo que ser perfeccionado como Cristo. Entonces, la Biblia nos da muchas ayudas para tiempos como este. Disfruta de la prosperidad mientras puedas, dice Eclesiastés, con mucha sabiduría. Libro de sabiduría, sapiencial es la palabra, ¿verdad? Libro sapiencial. Disfruta de la prosperidad mientras puedas, pero cuando lleguen los tiempos difíciles, reconoce que ambas cosas provienen de Dios. Recuerda que nada es seguro en esta vida. Muy honesto el autor. ¿Se entiende que Salomón? Sabio. Recuerda que hay tiempos malos y buenos. Los dos vienen del Señor. Tienen propósito. Tienen propósito. Dios no está ajeno a eso. A Dios no le sorprende. Nos sorprende a nosotros. Recuerda que nada es seguro en esta vida, mundo caído. Muy real, muy realista. No pesimista, realista. El mensaje de Salomón. ¿Por qué? Porque tenemos que confiar en Dios en todo momento. ¿Por qué Dios permite los tiempos malos y los buenos? Para que tengamos una fe que sirva en tiempos malos y buenos. Para que dependamos de Dios en tiempos malos y buenos. Para que nuestra relación con Dios busquemos fortalecerla en tiempos malos y buenos. No se trata del tiempo ni las circunstancias. Se trata de la calidad de mi relación con mi Dios. ¿Cómo es?
¿Cuánto busco de Dios en tiempos buenos y en malos? Quizás lo busco más cuando las cosas van mal. Y Dios sabe, entonces, por eso permite los tiempos no tan buenos. Necesitamos una fe que se mantenga firme en los momentos de prosperidad y en los tiempos difíciles. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que Dios está en control de ambos, porque Él es soberano. Porque su fidelidad y su amor no cambian, aunque cambien los tiempos. Porque los tiempos difíciles tienen propósito. Y voy rápido, yo sé, eso es un bosquejo. La Biblia dice, alaba alma mía al Señor. Y no olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Oye, eso lo leemos en Acción de Gracias, y eso es en noviembre. Me adelanté, disculpen, es septiembre. Bueno, Maduro adelantó la Navidad en Venezuela, yo no sé cómo hizo eso. Yo no me quiero parecer a él, pero esas cosas pasan. Y estoy hablando de algo que quizás no lo hablamos fuera de Acción de Gracias, porque deberíamos hacerlo más a menudo. La gratitud a Dios, el deseo de reconocer, recordar, en tiempos difíciles, alabar al Señor en tiempos difíciles. No olvides ninguna de las cosas buenas que Él te da. Alábalo a mí al Señor. En todo tiempo es eso, buenos y malos, porque todos provienen del Señor, ya lo dijo el Salomón en Eclesiastés. Entonces, no olvides esto. ¿Y qué implica ese pasaje? Pues el principio, no olvides las cosas buenas que Dios ha hecho por ti. No es bueno vivir en el pasado añorándolo, no va a volver y punto. Fin del asunto, se cerró el capítulo, se cerró el libro. Pero de seguro Dios ha hecho muchas cosas buenas en tu vida en el pasado. Y no olvidar esas cosas es muy importante cuando nos va mal. No se trata de anhelar volver al pasado, sino recordar quién ha sido la fuente de bendiciones en el pasado. Recordar sus beneficios, sus misericordias hoy, que te va mal o no te va tan bien. Y un ejemplo de esto es lo que Dios ha hecho. Sus beneficios, sus misericordias. Un ejemplo es nuestra iglesia. No nos va tan bien. Hemos perdido membresía, hemos mermado por varias razones. Una, fallecimiento, mi papá está con el Señor. Otra, mudanza, mi hija está en Guaynabo. Traslados a otra iglesia, como 12 personas. Personas que no pueden asistir por su estado de salud, pero son miembros de la iglesia. No los ves aquí, pero están conectados, lo están viendo, lo ven grabado y están en las casas, pero no están aquí. Y uno puede pensar, no están, sí están conectados, viéndolo en video, viéndolo grabado, de alguna forma, ¿verdad? Y bueno, ustedes conocen, ¿no? No tengo que ser tan específico, tal vez. Cuidadores de esas personas, están con ellos cuidándoles. Ustedes los conocen y no están aquí. Son miembros de la iglesia. Pero no los contamos. ¿Por qué? Porque no los vemos. Estaba viendo un material de revitalización de iglesia de Church Answers. El autor es el que fue el dirigente de Lifeway Resources, ¿verdad? Un hombre conocido, Tom Rainer. Y Tom Rainer dice, el problema de las iglesias en Estados Unidos no es que no haya membresía, no es la cantidad de miembros, es la inconsistencia en la asistencia. Tú llegas y ves 10, pero hay 20 en membresía. Llegas y ves 100, pero hay 200 en membresía, 250. Hay unos en línea, hay unos que no pueden llegar, hay unos que están en los hogares. Hay inconsistencia. Y eso crea ¿qué? Una apariencia que también afecta a la iglesia. Con la situación del COVID se amplió quizás esa brecha de personas en línea solamente. Y llegas a un templo y hay poquitas personas y otros que están online. Bueno, da la oportunidad al que no puede llegar al templo y eso es bendición. Hay una audiencia que no está aquí. Tengo una persona que sigue a nuestra iglesia de Santo Domingo. Tengo unas de Sudamérica. Ven en YouTube los videos. ¿Cómo los hacemos? ¿Cómo los consideramos? ¿Parte de o no? Pues es una audiencia lejos de aquí. Que lo que se hace aquí sale de estas paredes entonces. Ok, las cosas han cambiado. Pero esto es un buen momento para recordar las cosas buenas que Dios ha hecho por nosotros. Y no voy a adelantar la acción de gracias ese día. Me voy a limitar a los últimos 7 años. En 7 minutos, si Dios permite. Nuestra iglesia cumple este año 37 años. Se fundó en el 87. De estos llevo 21 pastoreando. En todos estos años, yo creo que hemos recibido incontables bendiciones de parte de Dios como iglesia, de lo que he sido testigo. Muchos más en los últimos 7, porque hace 7 años exacto, en septiembre se cumplieron, septiembre 20, tuvimos la experiencia del huracán María. El huracán María nos dejó sin un lugar donde reunirnos. Era un lugar que estaba frágil su estructura. Si recuerdan las chojeras, las goteras, pero frágil como estructura. No era un lugar seguro, como yo lo veía, por el análisis que miraba, ¿no?, de las condiciones del lugar. Éramos una iglesia sin techo, sin lugar seguro, el equivalente a una persona sin hogar. Luego de esto nos movimos a la iglesia Quinto Centenario, lo cual agradecemos
Y hasta el 2019, que nos movimos aquí, llegando casi diciembre, celebramos aquí el aniversario, 25 años, es llegando aquí. Recién llegando a este lugar comenzaron los temblores. ¿Recuerdan los temblores? Con el 2020, llegando la pandemia también en el 2020. Pero en todo ese tiempo yo creo que Dios mostró su fidelidad, amor y cuidado hacia nosotros, sobre todo en este lugar. En un encuentro casual con el pastor Milton Cuevas y su esposa, me ofreció que nos mudásemos aquí, sin que yo se lo pidiera. Sí estaba orando por algo, que ocurriera algo. Oración contestada. Nos mudamos en un acuerdo verbal sin un contrato a este lugar. El arreglo era pagar $450 mensuales, lo mismo que pagaba en Quinto Centenario, e ir aumentando cada año $100 si la condición nuestra económica lo permitía, hasta un máximo de 700 o 750, que es lo justo en un lugar. Bueno, es un regalo en un lugar de este tamaño. El pago mensual se podría ajustar de acuerdo a nuestra situación económica. Pagaríamos también la mitad de las utilidades, agua, luz, internet, que lo estamos haciendo. En Mayagüez, si ustedes hacen el análisis, se paga $1 el pie cuadrado. Así que estaríamos pagando por todo este lugar, todo el templo, lo que se paga más o menos por el espacio de esa capilla, en otro lugar. Estacionamiento amplio, buenas facilidades, aire acondicionados nuevos. Y luego el pastor me dice, puedes usar todas las facilidades del templo. Los días que no la utilicemos pueden colocar todas sus cosas aquí, usar la oficina del frente para reuniones o consejería y proyección y todo lo que tienen. Me dice, pueden instalar todo el sistema de sonido e instrumentos, ahí está. Luego añade que podemos usar la emisora, que es un ministerio del pastor Cuevas, no de la iglesiación, que él lo paga, para difundir nuestro culto y servicio y nuestra predicación libre de costo. Imagínate cuánto debe costar en otra emisora, no he hecho el análisis, no es libre de costo. Eso sí. Más tarde me indica que la iglesia me iba a preparar una oficina pastoral, aparte de aquella de frente, una adicional, con aire acondicionado nuevo. Me dieron esta de aquí, con un escritorio, provisto por ellos y silla. Nos permitieron usar la capilla cuando fuera necesario, la cual ellos acondicionaron porque no estaba así de bonita, y nos permiten usar el televisor de allí. Se dañó el proyector, compraron uno, no aceptaron ayuda económica que les ofrecí. Colocaron ese televisor nuevo que está allí para poder ver las letras de las canciones y el bosquejo del mensaje. Yo no me pierdo, lo cual agradezco. Si se fijan, cuando llegamos los domingos, los alrededores están limpios y asegurados. No nos exigen cortar la grama ni pasar un trimmer. Nos han permitido a los jóvenes en un momento y a los jóvenes cristianos del parque, entidad del colegio, ¿verdad? Que es una asociación estudiantil del colegio, usar estas facilidades del templo cuando estaba Valerie. Y el área exterior del segundo nivel, aquí al lado, que está abierto, libre de costo. Pintaron el templo, lo acondicionaron, no nos exigieron ayuda económica para hacerlo ni mano de obra. Debe costar bastante dinero. Aseguraron el área para evitar derrumbes en la parte de atrás y los árboles que han cortado para que no sufra daño ningún vehículo. Compraron un generador porque había problemas de electricidad, ahí está, nuevo. Y nos dicen que podemos usarlo sin exigirnos dinero para el combustible. El diésel es gratis. La semana pasada me dijeron, se prende así, así, en caso de que no prenda, porque está automático, aunque una vez nos falló, ellos lo han ido mejorando. Aquí se ve el agua, colocaron una cisterna con bomba, aquí atrás. Cisterna con bomba, ya problema resuelto. El único acuerdo que había era también limpiar esta zona, la nave principal, limpiarla, ese es parte del acuerdo. No los baños, no las oficinas, solo esta área principal. Cuando hemos tenido menos ingresos o membresía, nos han permitido reducir el pago mensual. Al presente, pagamos menos que al principio, solamente $400 mensuales por un edificio con capacidad para 300 personas en su capacidad completa. Y este espacio vale miles al mes si lo vas a pagar en pie cuadrado. Durante la pandemia, mientras estuvimos en el hogar de manera remota, no pagamos nada, ninguna mensualidad, porque no usábamos el templo. Eso por varios meses, pero nuestras cosas estaban aquí. Así que era un almacenaje gratuito. El storage se paga en otros lugares. Y me dice el pastor, si quieres ir a grabar o transmitir el culto con tus músicos desde el templo, lo puedes hacer sin pagar nada. Lo cual agradecí, pero no lo hice. Creía que era abusivo. La semana pasada me dijo que iban a facilitar acceso a esa área de aquí arriba para actividades allí, para que la gente pueda llegar sin usar la escalera, sin usar escaleras, para las personas con problemas de movilidad. Y estoy seguro que nos permitirían usarla también. No olvidemos, no olvides. Nuestra iglesia ha sido bendecida con toda bendición
desde que llegamos aquí. Para mí, como líder y pastor, se siente como salir del desierto a la tierra prometida. No debemos dejar de asombrarnos por lo que Dios ha hecho. Yo estoy sumamente agradecido a Dios y a la iglesia Sion y a su pastor por todo esto. Pero estoy consciente que todo eso proviene de parte de Dios. Agradezco no solo la hospitalidad, el buen trato, también la amistad, la comunión, la armonía, las consideraciones, el respeto de ellos y mucho más. Y la oportunidad de dar un testimonio de unidad entre dos iglesias que representan dos denominaciones, porque eso habla fuerte del amor de Dios en todo esto y de la comunión en el Espíritu Santo. Y añado algo, esta iglesia les ha ayudado a ellos a pagar su hipoteca con nuestra renta pagando y gracias a Dios saldaron el templo. Templo que en un momento estuvo en una situación complicada para pagarla. Ha sido bendición recíproca. Dios los ha bendecido a ellos a nosotros. Gracias a Dios ya no deben este lugar. Dios ha sido bueno con nosotros y con ellos, porque Dios es así con su pueblo, y su pueblo es más que la central. Tal vez la situación no ha sido la ideal, pero Dios ha sido bueno con nosotros. No es la que queremos o hemos querido, Dios ha sido bueno con nosotros. Pero la bondad de Dios ha sido más que evidente. A veces queremos ver milagros de otra manera. Yo veo milagros en estas cosas. Queremos verlo en sanidad. Yo lo veo en estas cosas. ¿Qué dice el salmista? Y ahora, ¿cómo puedo pagarle al Señor por tanta bondad que me ha mostrado? Y esa es una pregunta retórica, no espera respuesta. La formula del salmista para hacerle reflexionar al pueblo, para que reflexione y adopte un cambio en su conducta. Esa es una pregunta retórica. La verdad es que no podemos pagarle con nada al Señor, es imposible. No podemos devolverle el favor, ni Él lo exige. Dios solamente espera gratitud. Moisés le advierte eso al pueblo, le dicen, pero cuidado, no olviden jamás lo que Dios hace por ustedes. Cuenten a sus hijos y a sus nietos los gloriosos milagros que Él ha hecho. Escríbanlo, que quede, ¿verdad?, para la posteridad. Yo lo pienso hacer. En su mayor parte el libro de Deuteronomio es ese libro que es un relato de lo que hace Moisés, lo dejaron por escrito, de los acontecimientos que llevaron a Israel a las orillas del río Jordán, listos para cruzarlo y tomar la tierra prometida. Sin el recuerdo, sin el recordatorio, ¿sabes qué sucede? La fe muere pronto. Es fácil distraerse con las preocupaciones cotidianas, con la vida diaria y olvidarnos de recordar. Moisés advierte contra eso. ¿Y qué dice a los israelitas? Recuerden la historia, lo que han visto, para que puedan mantener viva la fe en sus corazones. En Deuteronomio 4 vas a encontrar por lo menos 4 bendiciones que tenemos en nuestra relación con Dios, como su pueblo y por su gran misericordia hacia nosotros. Hay muchas bendiciones que vienen de parte del Dios misericordioso y quiero que veamos 4 nada más. Por su misericordia tenemos su prestigio, dice la Biblia. Moisés decía, miren, yo les he enseñado los estatutos y leyes que me ordenó el Señor mi Dios, para que ustedes los pongan en práctica en la tierra de la que ahora van a tomar posesión. Obedézcanlo, pónganlos en práctica. Así demostrarán su sabiduría e inteligencia ante las naciones. Ellas oirán todos estos estatutos y dirán, en verdad, este es un pueblo sabio e inteligente. Esta es una gran nación. Así que por su misericordia nuestro Dios revela su palabra de verdad, la ley del Señor. Iba a forjar la vida y la comunidad de ese pueblo del Señor, que se destacaría de entre los demás pueblos de la tierra, Canaán. Serían admirados por los pueblos vecinos, Egipto, Asiria, todos los reinos que estaban allí, imperios de aquella época, vecinos, como un pueblo sabio e inteligente, como una gran nación. Pero era claro que iban a hacer todo eso, no porque en sí mismos fueran especiales, no porque su coeficiente intelectual fuera mayor, sino para que entendiera el pueblo, el mundo, que tenía las leyes de un gran Dios misericordioso, que al obedecerlo los harían destacar y tendrían el prestigio de su sabiduría. Pero no siempre le fue bien. Recuerden Babilonia, se lo llevó en cautiverio 70 años. Recordemos otras cosas que le pasaron. Ahora, cuando vemos nuestras familias armoniosas, los pueblos quedan admirados, los vecinos, las otras personas serán quizás o seremos reconocidos como personas ordenadas, sin deuda,
caos económico, con sentido de solidaridad, gentileza, amor. Porque, en fin, ese es el pueblo que tiene el prestigio, que tiene esa buena fama, el favor del pueblo, porque tiene todas estas cosas en su vida y se destaca por esto. Y quizá quieran ser como nosotros en ese sentido, y eso no es altanería, es que el Dios que tenemos nos ha llevado a ese lugar y queremos que entren en esa relación con Dios también, que es misericordioso y que les va a ayudar, les va a cuidar, les va a guiar, si nos ha guiado. Cuando tienes una buena fama, un buen propósito como persona, se nos hace fácil olvidar de dónde uno viene y por qué uno es lo que es. Y no podemos creer con mucha facilidad que somos como somos por nuestro esfuerzo. No podemos creer eso con facilidad. Nuestra inteligencia, sabiduría, nuestra moral, porque somos superiores y ahí viene el problema. El orgullo, Dios nos deja que bajemos. La verdad de las cosas es que si la gente ve algo bueno en nosotros, algo que se destaca y que es encomiable en nosotros, les debe quedar claro que el fruto de eso es el Evangelio. Que el fruto de eso no somos nosotros, que es la palabra de Dios, que es lo que Dios puede hacer en nuestras vidas. La buena opinión que otros puedan tener de ti viene solo por la misericordia del Señor en tu vida. Te debe mantener ¿qué? Enfocado, humilde, recordar de dónde venimos. Nunca debe haber orgullo, autosuficiencia desmedida en nuestro corazón, envanecimiento. Tenemos que alejarnos de todo eso. Pero no solo hemos recibido eso, buen nombre, también hemos recibido por su misericordia su presencia. La Biblia dice en Deuteronomios 4, 7 al 8, porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cerca de ella como lo está de nosotros el Señor nuestro Dios. Cada vez que lo invocamos, Él está allí. ¿Y qué nación hay tan grande que tenga estatutos, ordenanzas tan justas como todas estas leyes que hoy les expongo? Había una marcada diferencia entre el Dios de Israel y los dioses falsos de las naciones. Era el tema de la presencia de Dios con su pueblo. Las naciones tenían representaciones inmóviles de sus deidades, ídolos en los templos, pero la situación era distinta porque en las festividades tenían que mover sus estatuas, transportarlas en sus hombros, en la guerra, porque aunque tenían pies no podían moverse, y aunque tenían boca no podían hablar, y aunque tenían ojos no podían ver, y esos eran los dioses falsos, que no podían cumplir nada. Pero el Dios de Israel estaba con su pueblo, de noche y de día, y contigo está hoy también. Y de maneras muy evidentes, en su misericordia nunca dejó solo a su pueblo. De día, una nube de su presencia los acompañaba. Por la noche, una columna de fuego los guiaba. Así que la Biblia nos enseña que esto es lo mismo para nuestras vidas. Juan enseña que un día el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces Jesucristo es Dios con nosotros, es la presencia misma de Dios contigo y conmigo. Prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y esto es tan maravilloso que no solo lo hace así, sino en la presencia del Espíritu Santo en tu vida, a través de la redención. Dios no nos deja solos ni huérfanos. Envió al Consolador, al Espíritu Santo, para que esté con nosotros, en nosotros. ¿Qué mayor bendición? Su obra de redención garantiza todo esto, que Dios esté presente en tu vida. Y eso es parte de la misericordia de Dios. Así que, hermanos, no olvidemos la bendición de la presencia de Dios en nuestras vidas, que no depende de tu desempeño ni el mío. Es su misericordia. Y si estás en Cristo, puedes estar seguro que no importa por qué circunstancia estés pasando, Él no te abandonará. Va a estar contigo para siempre y por siempre. Nunca estás solo. Nunca, nunca, nunca. Y esa es la seguridad que nos brinda su misericordia. Tercero, por su misericordia tenemos un pacto. Ese pacto es crucial. Dice la Biblia, y está hablando Moisés, yo moriré en esta tierra sin haber cruzado el Jordán, lo sabía. Pero ustedes sí lo cruzarán y tomarán posesión de esa buena tierra. Tengan pues cuidado de no olvidar el pacto que el Señor su Dios ha hecho con ustedes. No se fabriquen imágenes de ninguna figura que el Señor su Dios les haya prohibido, porque el Señor su Dios es fuego consumidor y Dios celoso. Para nosotros no se fabriquen falsos ídolos. Moisés en Deuteronomio se estaba despidiendo. Era una despedida. Dios le había dicho que no entraría en la tierra, que la vería de lejos. Él no iba a estar presente en ese futuro. Pero como líder responsable, les quería preparar para ese futuro. Eso hacen los líderes responsables. Los líderes responsables, cuando se van, preparan un escenario para el pueblo. ¿Para qué? Para que reciban
liderazgo, cuidado pastoral, etcétera, etcétera. Eso hacen esos líderes. Y la mejor preparación para el pueblo, según Moisés, ¿era cuál? No se olviden de las misericordias de Dios. De hecho, el libro incluye el relato de la muerte de Moisés, pero no quería irse sin antes recordar a esa generación segunda acerca de la estructura relacional con Dios, básica con Dios. La estructura relacional básica de Dios con su pueblo. El pacto es esa estructura, esa alianza soberanamente establecida por Dios, en la que se ha comprometido a ser el Dios de su pueblo. Una alianza. Por fidelidad a su pacto, Dios ha cumplido y cumple y sigue cumpliendo sus promesas con su pueblo. A lo largo de toda la Biblia vas a ver eso, observando el desarrollo de ese pacto de gracia para el pueblo. ¿Por qué Dios hizo pacto con su pueblo? Por su misericordia. ¿Necesitaba Dios comprometerse en un pacto? No. Pero por su misericordia Dios se comprometió solemnemente a ser nuestro Dios y que fuéramos su pueblo. De hecho, esto no es una cosa del Antiguo Testamento. Pudiéramos pensar solamente eso, pero en Jesucristo se presenta su obra como el nuevo pacto en mi sangre. El pacto renovado. Este es el nuevo pacto en mi sangre, dijo Jesús. Dios sigue siendo el Señor del pacto. Es fiel a sus promesas por el pacto que ha hecho con su pueblo de conformarnos a semejanza de su Hijo. Y por eso hoy se nos está recordando que si estás en Cristo, estás en el pacto con el Señor. Para que en respuesta a tal bendición vivas intencionalmente para su gloria, para que incluyas a tus hijos y a la siguiente generación a esta relación especial de pacto con Él, repitiéndoles e instruyéndoles acerca del gran Dios que es fuego consumidor, pero que nos ama y está comprometido a llevarnos a los cielos nuevos y la tierra nueva para su gloria, por su misericordia y su pacto. Pero no solo hemos recibido prestigio, presencia, pacto, como pueblo de Dios, ha recibido perdón de Dios. Y hemos recibido perdón de Dios. En el versículo 29, Moisés comienza a contemplar una realidad. Pues conocía al pueblo. Moisés sabía que cuando el pueblo entrara a la tierra prometida, iban a empezar a vivir la vida diaria y que había la posibilidad de que se desviara su corazón. Era importante. Había posibilidad de que comenzaran a hacer lo malo delante del Señor, que lo provocaran a ira al Señor con su desobediencia. Y aunque el Señor es paciente, lento para la ira, grande misericordia, les advirtió, sin embargo, que había la posibilidad de que fueran expulsados de la tierra como juicio por su pecado. Pero aún en ese escenario triste, había esperanza porque hay un Dios misericordioso que aún da nuevas oportunidades. Y le dice al pueblo, pero si desde allí buscan al Señor su Dios, donde estén, donde vayan, no importa dónde vayan, si desde allí buscan al Señor su Dios con todo su corazón, con toda su alma, lo encontrarán. Y al cabo del tiempo, cuando hayan vivido en medio de todas esas angustias y dolores, Dios no los va a librar necesariamente de todas, ¿verdad? Volverán al Señor su Dios y escucharán su voz, porque el Señor su Dios es un Dios compasivo que no los abandonará ni los destruirá. Tampoco se olvidará del pacto que mediante juramento hizo con sus antepasados. Así que le está diciendo Moisés, aún en el juicio más severo, que podía ser el exilio, cuando fueron exiliados el pueblo de Israel a Babilonia, aún allá, donde se pudiera pensar que todo estaba perdido bajo el rey Ciro en Persia, después de los babilonios. Había una esperanza porque el Señor, nuestro Dios, es compasivo, es misericordioso y a los arrepentidos les puede otorgar el perdón. Y los perdonados pueden volver al Señor y escuchar su voz. Y esto es otra bendición que tenemos por la misericordia de Dios. Este ofrecimiento aún está vigente, pero tiene fecha de caducidad. Por eso, si hoy reconoces que estás en un caso parecido a ese escenario de Moisés, este es un día de buenas noticias. Si has estado lejos del Señor, si tu corazón ha divagado hacia dioses falsos, cosas que no son importantes han ocupado el lugar del Señor en tu vida o la mía, y como consecuencia tu vida se ha enredado un poco, la Escritura nos dice hoy que si buscas al Señor con tu corazón y con toda tu alma lo encontrarás. Lo podemos encontrar. ¿Por qué? Porque está cercano, porque no está lejos. Se ha hecho cercano en Jesucristo. ¿Jesucristo qué dijo? Vengan a mí todos los que están trabajados y cansados, cargados. Yo les haré descansar. Así que en este día puede ser día de perdón para ti.
No basado en tus propios méritos, por supuesto, sino basado en los méritos del Señor Jesucristo, que murió y resucitó para asegurar el perdón de los pecados. Eso lo necesito yo, eso lo necesitas tú, lo necesitan todos. Si ya disfrutas del perdón de Dios en Cristo, entonces es importante siempre tener esta realidad presente. Hay que recordar cuánto hemos sido perdonados por nuestro Dios, para que nunca pensemos que somos mejores que otros. Y estemos también dispuestos a perdonar a aquellos que nos dañan, como Dios también nos ha perdonado en Cristo. Sea que estés lejos o que estés cerca, estés aquí o en otro lugar, en esta iglesia o en otra. Recuerda siempre que por la misericordia de Dios hay perdón. Hoy y siempre, su pacto no cambia. Y les invito a orar. Señor, somos propensos, mi Dios, a olvidar inclusive las cosas importantes. Tú nos recuerdas hoy que debemos poner atención a tu misericordia. Pero solo por tu misericordia tenemos una relación contigo. Por tu misericordia tenemos buen nombre. Por tu misericordia tenemos tu presencia. Por tu misericordia tenemos tu pacto. Y por tu misericordia tenemos tu perdón. Y nos quedamos cortos mencionando las bendiciones que nos has dado, las que hemos recibido por tu misericordia. Ayúdanos, Señor. Ayuda a tu pueblo a continuar profundizando en tu misericordia, para que nunca olvidemos cuán bendecidos somos en Cristo y para que esto nos lleve a responder viviendo cada instante de nuestras vidas para tu gloria, no la nuestra. Y esto lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Lo pedimos. Amén.